El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La defensa de Alderfen, parte 1. El Pegaso de Baltasar Gelt era una bestia leal que había servido a su amo durante más de una década. Su nombre era Mercurio, y en ese día el corcel alado demostró su derecho a poseer tal nombre. A la orden de Gelt, el Pegaso se dirigió al suroeste como una lanza salida de la mano de la mismísima Mirmidia, llevando a su amo a través de las muchas leguas hasta Alderfen. Mientras viajaban, Gelt vio de primera mano la prevalecencia de los no muertos y supo, a pesar de sus protestas, los demonios de Silvania eran libres de actuar una vez más. Esto horrorizó al hechicero, tanto por la pérdida de vidas como el daño a su reputación. Pero tan pronto como Mercurio le puso ante sus ojos Alderfen, asuntos más importantes se apoderaron de su atención. Incluso desde lejos Gelt podría ver la brecha en el bastión áurico, una gran herida que dividía la muralla hasta sus raíces. A través de ella se derramaban toda clase de norteños infectados que se lanzaron hacia una línea imperial preocupadamente delgada. Los cielos sobre la brecha eran negros y un batir de alas sonaba mientras las furias daban vueltas y merodeaban, impacientes por obtener carroña, pero sin querer arriesgarse contra un enemigo saludable. El aire estaba lleno del retumbar de los tambores, el clamor estridente de las trompetas y el canto de oraciones prohibidas. Con un golpe suave a sus riñones, Gelt hizo descender a Mercurio a las cimas de las colinas, donde el estandarte de Wolfram Herdwig ondeaba desafiante. Alrededor del estandarte se reunía un variopinto conjunto de tropas imperiales. Había tropas de Midenland y Wisseland, junto con soldados de Talabheim y artilleros de Nuln. Algunos escasos estandartes de Ostermark eran visibles sobre los collados, y el buen ojo de Gelt percibió rápidamente la razón. Una lengua de amarillo y púrpura apenas media milla detrás de la muralla y apenas visible entre los estandartes y escudos de la horda que avanzaba, mostraba donde los ostermarkianos habían resistido una última vez. Resistieron y fueron castigados por su valentía. Ahora sonaba el estruendo de los cañones y morteros, las toses ondulantes del fuego de pistolas llenaban los vacíos en el medio. Gelt vio las columnas de humo salir de los cañones de latón y cómo se abrían profundas heridas sangrientas dentro de las filas del caos. Vio magos del colegio brillante conjurando conflagraciones que barrieron las filas de carne pálida y llena de enfermedades, dejando solo cenizas y metal retorcido a su paso, pero aún así los norteños avanzaron. Los tambores sonaron con más fuerza, el canto se hizo más decidido y guerreros frescos surgieron para llenar los agujeros dejados por los muertos. Gelt prestó poca atención a la batalla. Su atención estaba en el círculo de piedras que se encontraba dentro del hueco de las montañas y las formas que seguían inmóviles dentro de ella. No era extraño que el ritual hubiera fracasado, pues todos dentro del círculo estaban muertos, asesinados por una mano invisible.
Con una mirada de vuelta a la línea en la batalla de Herwig, Geld tomó una decisión y pidió a su corcel que descendiera. Un mago más, incluso uno de su capacidad, marcaría poca diferencia en la batalla en curso, pero quizá podría reparar el daño del bastión áurico y frenar los refuerzos de las hordas. Tras apearse de un mercurio agotado en el centro del círculo, Geld metió la mano en los vientos de la magia y comenzó el largo y peligroso proceso de restaurar el ritual abandonado. Aunque Geld no podía saberlo, el conde Herwig había luchado tan valientemente como cualquier hombre durante ese primer asalto y fue arrastrado por su guardaespaldas cuando la derrota asomó por el horizonte. Ahora el conde lector había tomado el control de los primeros refuerzos que le llegaron, y con lágrimas de dolor y rabia aún tiñendo sus mejillas, buscaba venganza por los muertos. Herwig sabía que su línea de espadachines y alabarderos era demasiado delgada para sostenerse. Sabían que iban a ser abrumados, pero no le importaba. Si el fin de los tiempos estaba teniendo lugar, como pregonaban los agoreros, entonces Herwig estaba decidido a pasar a la historia escupiendo un desafío y con una espada en la mano. Así, cuando la horda llegó a la base del cerro, Wolfram Herwig levantó su colmillo rúnico en alto y sus hombres respondieron. 1000 voces bramaron el nombre del dios Sigmar con tal fuerza que por un momento incluso los tambores de la horda quedaron ahogados. Los de Middenland rugieron, el de Ulrich, con una ferocidad que compensó con creces sus exiguos números. Entonces Herwig bajó su colmillo rúnico, y los hombres del imperio descendieron de la cima de la colina hacia la vorágine de la muerte. A pesar de que su concentración estaba enfocada en el ritual, Geld vio la carga de Herwig y maldijo su torpeza. ¿Acaso no veía que la restauración del bastión rúnico era su única esperanza? Geld no podía defenderse y completar el ritual. Había estado confiando en que Herwig mantuviera a raya la horda. Los ojos del mago se desviaron hacia los cadáveres de los ritualistas. Podía sentir la magia de la muerte caer como una losa sobre el aire, y los muertos de siglos pasados dormían bajo sus pies. Habría sido tan sencillo darles vida de nuevo, proporcionarle la guardia que tanto necesitaba, pero no, eso estaba prohibido, y por buenas razones. Encontraría otra manera. La horda del caos había esperado que los defensores se replegaran sobre sus laderas, esperando la muerte. Pocos estaban preparados para una última muestra de coraje, y por ello la carga suicida de Herwig ganó mucho terreno por el efecto sorpresa. El clamor del acero sobre acero resonó a lo largo de las laderas más bajas. Decenas de tropas de Herwig perecieron en ese primer choque de hojas, y sus cráneos atravesados o aplastados, sus extremidades cortadas o sus gargantas arrancadas por dientes salpicados de veneno. Sin embargo, el ímpetu del ataque no pudo ser detenido. Las alabardas atravesaron armaduras y emergieron ensangrentadas. Las lanzas convirtieron gruñentes perros en brochetas de cerdo. Y entonces la alocada carga del elector sobrepasó la línea de imperiales muertos y penetró en lo profundo de las filas enemigas. El impulso de Herwig les había llevado a penetrar profundamente en las filas enemigas, tanto que solo una parte de los soldados de Middenland fue capaz de mantener el ritmo. Los norteños muertos y moribundos se apilaban alrededor del conde lector, pues ni siquiera sus armaduras forjadas en el infierno podían resistir hoja encantada del colmillo rúnico.
Los de Midenheim cobraron fuerza del ejemplo de Herwig y aullaron como lobos sedientos de sangre mientras luchaban, asegurando que Ulrich también tendría merecido ese día. A poca distancia de donde Herwig luchaba, una figura brutal y ociosa tomó interés en el progreso del conde lector. Este era Festa Kran, y mediante el favor de Nargel y su propia habilidad marcial comandaba esta parte de la horda norteña. En Herwig vio un enemigo digno, uno cuya muerte traería gloria a su dios. Abriéndose camino a codazos a través de las apretadas filas de guerreros acorazados, Kran se abalanzó sobre el conde lector. Rodeado como estaba por el fragor de la batalla, la primera noticia que tuvo Herwig de la llegada de Kran fue cuando el hacha oxidada del señor de la guerra barrió a 2 de Midenheim que luchaban frente a él. El hacha de Kran atacó de nuevo, demasiado rápida para pararla, y Herwig gritó de agonía cuando la pesada hoja cortó a través de su armadura y penetró su hombro. Ignorando el dolor de su brazo paralizado, Herwig contraatacó, pero su visión era borrosa y el golpe no hizo más que cortar una astilla de madera del mango. Cuando el hacha de Kran se disponía a caer una vez más, Herwig reunió lo que quedaba de sus fuerzas en una estocada final. El último sonido que el lector oyó fue el grito de sorpresa de Kran cuando la hoja del colmillo rúnico se deslizó profundamente en su vientre. Los labios de Herwig tuvieron tiempo para contraerse en una breve sonrisa antes de que el hacha oxidada de Kran partiera su cráneo. Kran rió a carcajadas mientras el cuerpo de Herwig caía al suelo, cuyas manos sin vida dejaron la espada enterrada en los intestinos del Señor del Caos. Kran estaba contento. La herida había sido más inesperada que perjudicial. Nargel sanaría este daño como lo hiciera con otros antes. Los soldados de Midenheim, cuyo coraje cayó con el conde elector, trataron de escapar, pero los guerreros de Kran los masacraron sin piedad. Kran dejó que la persecución continuara sin él. El enemigo había caído, pero aún quedaba mucho por hacer. Las armas del Imperio continuaban disparando desde la cumbre, y el caudillo podía ver una docena de colores brillantes volando en la brisa. La batalla no habría terminado. Inclinándose, Kran agarró la empuñadura del colmillo rúnico y arrancó el arma de su cuerpo. Un torrente de sangre fétida brotó de la herida. Al instante, Kran supo que algo iba mal. Su carne debía haber sanado unos instantes, pero la sangre negra seguía fluyendo, llevándose la fuerza del Señor de la Guerra con él. Él no podía saber que este colmillo rúnico, herencia de Ostermark durante muchos siglos, era conocido como el atraviesa trolls, y sus encantamientos frustraron los intentos de su cuerpo de sanar tan fácilmente como lo hacía con estos brutos. Kran se desplomó de rodillas, ignorado por los norteños que cargaban más allá, con su vitalidad escapando de sus manos. Por último, el Señor de la Guerra se desplomó, tendido junto a un Wolfram Herwig, que miraba desenfocado hacia el cielo, pero cuyos labios seguían formando una sonrisa de complicidad. Pocos entre las líneas del Imperio notaron la muerte de Herwig, pues estaban demasiado ocupados luchando por su propia supervivencia. Muchos héroes se forjaron en ese choque de bramantes brutos y gruñentes bestias, pero pocos sobrevivieron el tiempo suficiente para ver que sus nombres pasarán a la leyenda. Sin embargo, los hombres del Imperio mantuvieron la línea. En el flanco derecho, el capitán Harald Dreist se estaba lamentando de los adulterios que lo habían obligado a buscar refugio en los halcones marinos de Norland,
un regimiento estacionado lejos de los maridos furiosos de Salsemund. Hasta el momento, la tutela de Dreist en esgrima le estaba sirviendo bien, pero los alabarderos de su regimiento estaban siendo convertidos en despojos por las bestias del norte. A la izquierda, el Ar Ulrich Emil Valgeir, demasiado viejo para haber seguido a los hombres de Midland y Herwig a su muerte y la gloria, estaba, sin embargo, lo suficientemente sano para destrozar a los emisarios del caos con su hacha rúnica. Los que luchaban cerca de él se fijaron en la determinación con la que Valgeir rechazó a los guerreros elegidos de Nargel, procurando igualar el vigor del anciano sacerdote. Sin embargo, fue en el centro de la línea donde los azares de la guerra comenzaron al fin a volverse contra los invasores. Allí, en medio de los cadáveres ensangrentados que una vez fueron un orgulloso regimiento de Talabheim, los supervivientes se reunieron en torno a un joven de cabello rubio, cuyos martillos brillaban con luz santa. No era soldado, ni siquiera un sacerdote. Era un herrero de profesión, y sus armas no eran sino las herramientas comunes de la forja. No había llegado a la frontera para escapar de las consecuencias de los pecados del pasado. Ningún deber le había traído. Estaba allí porque algo le había empujado al norte desde su casa en Reikland, como una necesidad que no podía negar. El nombre del joven era Valten, pero aquellos que le miraban veían la luz de Sigmar sobre sus hombros, y de esta manaron nuevas fuerzas y coraje. Allí donde los martillos de Valten golpeaban, los escudos norteños eran destrozados y los cráneos reducidos a pulpa. Con cada enemigo derrotado, el aura de poder sobre el muchacho se hacía cada vez más brillante, hasta que sus enemigos comenzaron a retroceder de temor. Una gran bestia acorazada se alzó entre las filas de los invasores, cuyos tentáculos salpicados de limo arrastraban a soldados de Talabheim a sus fauces cavernosas. Valten no mostró miedo, sino que se lanzó directamente hacia el monstruo, moviendo sus martillos en arco para convertir sus huesos en polvo. La bestia se desplomó, triturando a aquellos que no se alejaron de ella, y los norteños escaparon de la lucha. Sin recibir orden alguna, se retiraron tras el guerrero caído ante ellos, y los hombres de Talabheim corrieron hacia la brecha para vengar a sus muertos. En ese momento parecía como si la marea de la batalla hubiera cambiado. En algún momento, en algún lugar, una voz gritó el nombre de Valten, y pronto otros nombres cogieron el testigo. La mayoría ni siquiera sabía por qué lo hacían, pero repetían la palabra como una especie de talismán contra la horda. A la derecha, el capitán Dreist sentía que renovadas fuerzas llenaban sus brazos cansados mientras conducía a sus halcones marinos contra los bárbaros vacilantes. A la izquierda, Valgeir frunció el ceño, pero no dijo nada cuando vio la luz dorada de Valten cubrir a todos los que luchaban a lo largo de la ladera. Entonces los cañones de la cresta rugieron de nuevo, y la línea imperial se lanzó hacia adelante, obligando a retroceder a los norteños ante ellos. «¡Valten! ¡Valten! ¡Valten!», gritaron los hombres del imperio, y el estandarte de Festakran cayó en el barro, a escasos pasos del cuerpo sin vida del señor de la guerra. «¡Valten! ¡Valten! ¡Valten!». La hermandad Comecuervos, caballeros de rostros marcados por la enfermedad que habían asolado Ostermark durante más de una generación, perecieron hasta la última condenada alma cuando los martillos de Valten destrozaron sus cráneos. «¡Valten! ¡Valten! ¡Valten!». Los supervivientes de las unidades de Middenheim, deseosos de borrar todo recuerdo de su cobardía anterior, cayeron como lobos sobre los bárbaros en retirada. No tenían las reservas de Valgeir, ansiaban la victoria, y si
y si se les era concedida de la mano de Sigmar, entonces que así fuera. Valten, Valten, Valten. Ahora los norteños habían retrocedido casi hasta la brecha en el bastión áurico, y los hombres del imperio podían saborear la victoria. Valten, Valten, Valten. En el centro del círculo ritual, Geld oyó el canto y se preguntó brevemente lo que significaba, antes de enfocar su atención en su propia tarea una vez más. Valten, Valten, Valten. El último de los estandartes de los invasores cayó en el barro y la horda huyó a través de la brecha hacia Kislev. A pesar de que había costado muchos cientos de vidas, la línea había aguantado, o al menos eso pensaba. Dreist fue el primero en verlo, una montaña deforme de carne llena de enfermedades, coronada por un rostro ceñudo. Se acercó a la brecha desde el lado de Kislev, bamboleando su masivo cuerpo a través de los norteños, con una espada larga maltratada en su mano derecha y una ristra de cadenas de hierro y cráneos de mirada vacía en su izquierda. Detrás de la criatura llegó una legión de guerreros escabrosos y monótonos. Litros de pus salían vomitados de heridas abiertas y barrigas hinchadas. Ácaros pululaban delante de la horda para darse un festín en las piscinas fétidas. Los mortales habían fracasado, por lo que Nargl enviaba ahora a sus demonios para terminar el trabajo. Es de resaltar que gran parte de la confianza prestada por la presencia de Valten ante este nuevo horror, este pozo infecto dado vida, hizo que los hombres del imperio no retrocedieran. Los sargentos y capitanes emitieron órdenes y se formó una línea irregular a través de la brecha. Era un baluarte delgado, de tan solo 3 o 4 hombres de profundidad en algunos lugares, pero su valor compensaba su escasez. Cuando los portadores de plaga se acercaron, ningún hombre contempló la retirada. Ignoraron a las furias que se cernían sobre ellos, ignoraron el hedor de otro mundo del huésped demoníaco y las moscas que pululaban para tapar tanto narices como bocas. Soportaron los dolores punzantes cuando los nurgletes arañaron sus pantorrillas y tobillos. Los hombres vomitaron cuando las enfermedades se extendieron por su sangre, pero siguieron luchando hasta que sus manos se disolvieron en mocos o sus ojos se licuaron. Sabían instintivamente que Valten les traería la victoria, por lo que determinaron no fallarle. Valten no dudó, saltando hacia adelante para herir a la gran inmundicia en su pecho. El demonio que le deleitó con el nombre de Gurugath, de la podredumbre infinita, no hizo ningún intento de defenderse, y de hecho parecía un poco ofendido por su asalto. Su piel curtida humeó y silbó cuando los martillos aterrizaron, pero Gurugath no hizo más que ralentizar su avance. Valten golpeó una vez más. Hubo un flash de luz dorada. El demonio rugió de dolor, pero no cayó. En cambio, Gurugath giró su espada en un arco descendiente, evidentemente para partir a Valten de la cabeza a los pies. Al ver el peligro, el joven unió sus martillos para bloquear el golpe, pero no era lo suficientemente fuerte como para detener el de un gran demonio de Nargl. La espada golpeó los martillos bloqueadores con un rugido sordo y después se partieron. En el mismo momento, el mayal de cráneos del demonio le barrió a la altura del pecho, lanzando a un Valten ensangrentado al suelo. De repente, el canto sobre Valten se desvaneció cuando los hombres del imperio vieron a su campeón derribado. La luz dorada se atenuó y la esperanza se desvaneció con ella. Los soldados que momentos antes habían estado convencidos de la victoria, ahora retrocedían de los demonios ante ellos. El extremo más oriental de la línea se rompió y huyó. El capitán Dreist, cuyo honor estaba tan maltrecho como su túnica, corrió con ellos.
El rostro pestilente de Gurugaz se sacudió con una risa sonora, y los nurgletes se agruparon alrededor de sus pies, riendo y riendo al ver a Valten humillado de tal forma. Lamiendo con su lengua de gusano unos labios agrietados y con ampollas, la gran inmundicia se lanzó hacia adelante y levantó su pesada espada para acabar con la vida del osado mortal. 2 soldados de Talabheim se adelantaron para arrastrar a Valten, pero con otro barrido del mayal envió sus cuerpos destrozados dando tumbos. Con una sonrisa espantosa y demoníaca, el demonio dio un paso más hacia adelante y levantó la espada en alto. Valten, ahora de rodillas, pero todavía aturdido, miró sin comprender cómo el golpe de Gurugaz descendía. La oscuridad llegó sin avisar. No era la caída de la noche, pues quedaban algunas horas para ello. Venía del sur, viajando contra el viento, una sombra reptante que avanzaba a una velocidad increíble para ahogar toda la luz del cielo. En un instante se cernió en el horizonte del sur. Al siguiente se extendió hacia el norte, hasta que el sol no era más que un recuerdo. Durante un instante la lucha cesó, mientras demonio y hombre trataban de adivinar lo que presagiaba este cambio. Gurugaz detuvo su golpe mortal y miró incrédulo a los cielos. Podía saborear la magia en el aire y se preguntó si esto era obra de algún maldito demonio de Tzeentch que venía a robarle su triunfo. Entonces escuchó una risa y Gurugaz supo que sus sospechas estaban equivocadas. La risa resonó en todo el campo de batalla, una que parecía brotar inmediatamente de todas partes y de ninguna. No era un sonido desagradable, si podía determinarse tal cosa. Sus tonos eran ricos y profundamente cargados de confianza, endurecidos por un toque inconfundible de malicia. Era la voz de alguien que se consideraba a sí mismo superior a todos los que oyeron el sonido, y que obtenía el mayor de los placeres ante ese conocimiento. En el círculo ritual, Baltasar Gelt sintió los vientos de la magia cuando otro estremecimiento doblegó su voluntad y trató desesperadamente de no perder el control de sus propios encantamientos. Luz dorada brilló desde las piedras antiguas mientras el mago dorado perdía y recuperaba su control varias veces. El sudor corría en arroyuelos por el interior de la máscara de Gelt mientras luchaba por estabilizar su ritual. Tan concentrado estaba en la corriente fluctuante de la magia que apenas notó el viento frío y aullante que soplaba del sur, sobre las colinas y a través de la brecha del bastión áurico. El capitán Dreist sintió el frío en su rostro cuando observó los horrores en la brecha y de repente todo un nuevo mar de terror cayó sobre él. Todos los pensamientos de huir volaron, limitándose a medio tropezar, medio caerse y juntar las manos firmemente sobre su cabeza, vagamente consciente de que a su alrededor otros norteños estaban haciendo lo mismo. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que nuevos sonidos se habían unido a la risa. Hubo un chillido de corceles, un temblor de cascos invisibles y clamando por encima de todo, voces guturales bramando un grito de guerra en arcaico Riekspiel. El tumulto sonó que creció más y más, vertiendo los sonidos en la mente de Dreisk, acercándolo a la locura. Hubo un borrón de carmín y acero por encima del hombro del capitán y una legión de caballeros de rostros demacrados avanzó en dirección norte. Un momento después sintió el batir de un par de alas enormes y cerró los ojos con fuerza por temor a lo que de otro modo podría ver. Los primeros en poner la mirada sobre los recién llegados fueron los portadores de plaga en la brecha del bastión áurico.
aunque pocos la soportaron el tiempo suficiente para apreciar plenamente lo que vieron. El viento aullante sopló a través del campo de muertos por la podredumbre, y un segundo después ya no era un mero viento, sino una columna de corceles atronadores, lanzas bajadas y furiosa ansia de batalla. Las lanzas alcanzaron con éxito los cráneos con cuernos y vientres hinchados, derramando entrañas resbaladizas y vapores nocivos en el aire. Los caballeros no notaron el hedor y avanzaron, penetrando profundamente en la legión demoníaca que aún había más allá de la muralla. Los portadores de la plaga se defendieron, pero los caballeros sangrientos esquivaron sin esfuerzo sus torpes golpes o arrancaron miembros que portaban armas de un golpe de su acero frío. Valten quedó momentáneamente olvidado, pues Gurgaz movió su enorme masa para unirse a la imprevista batalla en su flanco oriental. El demonio dio un solo paso de pato cuando algo enorme emergió de la oscuridad sobre él, arañando con sus garras esqueléticas su espalda y hombro. Gurgaz se tambaleó de dolor, pero no cayó, y su atacante desapareció sobre su cabeza. Con un gorgoteo ahogado de frustración, el demonio vio que los caballeros estaban lejos de su alcance, por lo que volvió una vez más con Valten. Una vez más la gran espada oxidada le fue levantada, pero el joven ya había recuperado su ingenio y esquivó, rodando el golpe, destinado a partirle en dos. Antes de que Gurgaz pudiera preparar otro golpe, nuevos atacantes surgieron de la oscuridad y se lanzaron a por el gran demonio. Llegaron sin voluntad y pocos portaban armas. No eran guerreros vivos, sino los muertos recientes de Alderfen. Se abalanzaron sobre Gurgaz sin prestar atención a sus bajas, golpeando al demonio con muñones ensangrentados y rasgando su piel con dedos destrozados. Una y otra vez los zombis llegaron, empujados por la risa que se hacía eco en el viento. Esto fue demasiado para los hombres del Imperio. Rodeados de demonios y no muertos, la mayoría arrojaron las armas y se encogió. La mayoría, pero no todos. Dos grupos de vivos lucharon, uno centrado en torno a Emil Valgeir, cuya rígida compostura no había vacilado ni una pulgada, y el otro sobre Valten, quien, aunque sin armas, ahora estaba de pie una vez más y trataba de llegar a Gurgaz. Al principio, los soldados golpearon a demonios y a no muertos en la misma medida, pero pronto se dieron cuenta de que los muertos no hacían intento alguno de luchar contra ellos. Sin creérselo al principio, pero con una confianza que creció a cada momento, los soldados imperiales se apartaron de sus propios muertos y cargaron contra los demonios. Relato: el nombre secreto. Desde la cima de la colina, Vlad von Karstein observó cómo los guerreros del Imperio, vivos y muertos, luchaban para mantener de Wallach Harkon y los dragones sangrientos. No había ninguna señal. El ímpetu de su carga los había llevado más allá del bastión áurico. «Harkon es un imprudente». El orador se colocó a una distancia corta a la izquierda de Vlad. Era poco más que una enmascarada y grotesca sombra en la oscuridad. «Es un guerrero, no un manipulador». Y Vlad añadió: «No lo entenderías». El sin nombre parecía ponerse furioso ante la crítica, con su forma ondulando como humo en el viento. «¿Sabes mi nombre entonces? ¿Sabes acaso quién era yo? Dímelo». Vlad sonrió bruscamente y sacudió la cabeza. «Nuestro maestro no estaría contento y necesito su favor, al menos por ahora. No eres el único que ha perdido piezas de su pasado». «Podría hacer que me lo dijeras», siseó el sin nombre entre los dientes.
¿Enfrentarías tu voluntad contra la mía? Respondió Vlad bruscamente, con su mirada sin parpadear ante la máscara del sin nombre. Entonces hazlo y acabemos con el asunto. De lo contrario, el teatro entre nosotros se aplaza hasta la llegada de nuestro titiritero. El sin nombre siseó entre dientes indignado, para a continuación volar hacia el este. Al fin solo. Vlad sacudió la cabeza con disgusto. Isabela, Pensó. las cosas que hago por ti.